Muchas gracias. Mi trabajo va a ser sobre la pedagogía totalitaria en su aplicación a la sociedad cubana, destrucción sistemática y minuciosa de la identidad nacional, principales métodos y recursos. La lucha del hombre contra el poder, declara el escritor checo Milan Kundera, es la lucha de la memoria contra el olvido. A partir, pues, de tan inteligente como pertinente afirmación, debemos preguntarnos qué efecto concreto tienen sobre la memoria colectiva de cualquier país más de 60 años de adoctrinamiento sistemático sin reposo. Habríamos de precisar aquí de lo que consiste ese actuar incesante y de los propósitos que persigue la acción compulsiva del Estado sobre la memoria del individuo y de la colectividad a que éste pertenece, antes de entrar en detalle. El comunismo no funda naciones, sino que se propone desmontarlas para refundirlas a partir de esa ruina. El marxismo-leninismo, conforme postula su doctrina, y se propone su aplicación, están encaminados a la implantación de un ideario de nuevo tipo, por lo que procede de inmediato a la corrosión intencional e incesante de esa memoria individual y colectiva considerada un obstáculo para sus fines. Lo primero, pues, que se procura es distorsionar de manera radical el registro colectivo de la nación, debilitándolo a fin de imponer sobre lo borrado o lo ignorado por las nuevas generaciones una tabla rasa sobre la cual sea posible escribir cualquier cosa con absoluta impunidad. Es evidente para cualquiera medianamente observador, en el caso concreto cubano al que nos limitamos, que dicha acción corrosiva ha cosechado indiscutiblemente un éxito parcial sobre cientos de miles de jóvenes. Y hay que declarar parcial semejante logro, porque si bien es cierto que logró desfigurar caricaturalmente el relato fáctico respecto al desarrollo de la nacionalidad cubana y sus valores, no consiguió respecto al resto desmontarlo del todo, lo que se evidencia en la resistencia sostenida por estos desde los principios del largo proceso de implantación comunista hasta nuestros días. Imponiendo un relato homogéneo, único y parcial para sus fines, a la vez que se suprimía vigilantemente cualquier relato alternativo al oficial y mediante la reiteración festinada de fórmulas interpretativas ortodoxas, evidentemente incontestables en ese contexto provisto por el marco totalitario, fuimos educados con mayor o peor éxito todos aquellos crecidos en la Cuba comunista. Ahí tenemos, pues, por delante de nosotros como asignatura pendiente la historia toda de la nación reducida a un palimpsesto y convertida en doctrina. Una suerte de catecismo recitado de carretilla, aunque muchas veces sin convicción, por quienes aspiran a hacerse un lugar como profesionales o meramente como individuos en la sociedad cubana. Para conseguir los objetivos propuestos, los ideólogos comunistas asignan a la pareja integrada por los componentes educación y cultura un lugar singular y preeminente, incluso antes de controlar de manera absoluta el poder. En contraste con la concepción excluyente del totalitarismo, en la sociedad plural existente durante la República Cubana, los comunistas dispusieron durante la República espacios para la divulgación de sus ideas y políticas. Por ejemplo, entre 1943 y 1948 contaron con una radioemisora de gran potencia, la única de alcance internacional entonces, si bien bajo el gobierno de Grau San Martín les fue clausurada. Contó además desde 1938 a 1968 con un rotativo, hoy de alcance nacional, y dispuso de numerosas vías adicionales indirectas para la difusión de sus ideas y la agitación política. Pero los comunistas se veían forzados a coexistir con otras fuentes y medios de divulgación de diferente inclinación e intereses políticos, y esta situación, según sus cálculos, debía ser alterada drásticamente por ellos con la llegada al poder, lo que ocurrió bajo el ala protectora de Fidel Castro.
Bajo el arbitrio totalitario caerían de inmediato, además de las radioemisoras y estaciones de televisión, todas las escuelas, seminarios religiosos y centros escolares de este carácter, así como un sinnúmero de instituciones laicas de enseñanza correspondientes a los niveles primario, medio y superior, amén de las universidades, que garantizaban el equilibrio de ideas diferentes en concordancia con una sociedad verdaderamente plural y receptiva. Todas ellas, o más bien la posibilidad del disenso que representaba su existencia, serían suprimidas mediante el despojo y la incautación arbitraria desde el poder absoluto e incuestionable. Otras vías de expresión cultural, tales como la imprenta, el cine, el teatro, incluido el vital teatro popular o bufo, la ópera, etcétera, no habían sido nunca hasta ese momento regidos por una mano de hierro oficial y excluyente, incluso si alguno sufrió circunstancialmente de alguna forma de censura o restricción gubernamental. Tampoco antes habían sido forzadas a la reglamentación de los llamados institutos o las uniones oficiales, las asociaciones autónomas de toda clase, clubes incluidos, con la declarada intención de dar unidad y proporcionar ayuda institucional y económica a los creadores de bienes artísticos, literarios y otros. Las nuevas entidades oficiales ponían fin, de manera drástica y absoluta, a cualquier autonomía de sus integrantes que pudiera apartarse de la línea oficial. Los conservatorios de música, municipales o provinciales, para no hablar de los innumerables profesores por su cuenta que antes dieron al país músicos altamente reconocidos y estimados, nacional e internacionalmente, dejaron de existir en la práctica para hacer lugar a las escuelas nacionales de arte, entre otras. Del humor y de las revistas humorísticas donde éste se expresaba, podría decirse otro tanto, fueron absorbidas por entelequias oficiales, Palante, TNT y otras. Era natural que en ese ambiente fueran el humor y los humoristas los primeros en entrar en conflicto con el poder. Entre ellos destaca el inigualable Antonio Prohías, primero de todos, que debió exiliarse corriendito. Desde luego, no fue el único que debió exiliarse o plegarse. El humor resulta incómodo para los dictadores y es algo intolerable para las tiranías, en particular para las totalitarias que insisten en enhebrar una aguja sin ojo. La existencia misma de un pueblo de espíritu libre que no pedía permiso para reír o llorar resultaba amenazante. Pero el tirano solo no hubiera sido capaz de implementar y administrar el remedio totalitario sobre las heridas causadas por él mismo en el cuerpo de la nación. Era precisa la diligencia interventora de los viejos y experimentados comunistas, asesorados por expertos soviéticos y de otros partidos comunistas amigos, a fin de conformar el tinglado requerido para la puesta en escena del que sería llamado milagro educativo cubano. Se trataba antes de un programa de reeducación a todos los niveles, de una reprogramación que de una labor educativa al uso. Los encargados de este proceso asumirían con minuciosidad la empresa de crear a un hombre de nuevo tipo, capaz de adorar incuestionablemente a un líder máximo, encarnación viviente del sistema político y el régimen totalitario que lo educaba a tales fines. Mediante lemas y consignas facilonas y pegajosas deslizadas al paso, al principio se sembraba la confusión. Si Fidel es comunista, pues que me pongan en la lista. Fue una de esas divisas tempranas concebidas y divulgadas con empeño a fin de inducir el virus deseado. Yo no soy comunista, yo lo que soy es fidelista, rezaba otro, simulando el despiste. Y a un otro, esta es tu casa, Fidel. Leyenda que reemplazaba el tradicional sellito detrás de la puerta, Dios bendiga este hogar. Véase en apretada síntesis lo que va de entonces al repulsivo, esta calle es de Fidel, o al no menos deleznable, para lo que sea, Fidel, para lo que sea. De más reciente factura, consignas que evocan la infame divisa del absolutismo fernandista del siglo XIX, vivan las caenas.
De lo expuesto se concluye la estrecha correlación existente entre la apropiación y usurpación de los medios difusores y educativos y su puesta en función a favor de los intereses comunistas. Había que aplicarse de inmediato y de manera efectiva y sistemática a la creación de una cultura nacional de otro carácter. Además de las exigencias de lealtades políticas absolutas y de la creación de cuadros del partido que las garantizaran, había que expurgar de elementos recalcitrantes o reacios a la manipulación los medios incautados por el Estado. En plan de guerra total y permanente, se montaban con la complicidad de esos medios campañas contra esto o lo otro, como sería el caso de la llamada campaña de alfabetización, concebida con fines desinformadores y propagandísticos de una parte y de la otra con fines de adoctrinamiento. Se implementó dicha campaña con gran celeridad, silenciándose e ignorándose de paso el empeño verdaderamente alfabetizador ya ocurrido en el año 1950. ¿Qué podía resultar más educativo que enseñar a leer mediante cartillas y manuales donde se indicaba que la letra F, por ejemplo, correspondía al nombre de Fidel, la R al de Raúl, etc.? La radio y la televisión y el cine, por un lado, y los diferentes niveles de enseñanza, por el otro, fueron encargados de inmediato de allanar el camino para la consecución de los fines perseguidos por el nuevo Estado. ¿Cuál otro podía ser el resultado de semejante avatar más de 50 años después, sino una suerte de Frankenstein? El drama y la tragedia implícitos en la concepción de este monstruo ni siquiera comienza a partir del hallazgo en una morgue de un cadáver, sino del asesinato impune de la vibrante República Cubana, homicidio al que se suma el desprestigio infame de la víctima. Transcurrido más de medio siglo largo de experimentación, según decíamos, constatamos la existencia del hombre nuevo. Si bien este no podría, como el monstruo de Marras, exclamar estoy vivo, porque su naturaleza corresponde más a un zombi que a un resucitado, está ahí, aquí, frente a los ojos de cualquiera. El hombre nuevo está a la vista, anda, a duras penas, a tuertos y trompicones y a cuatro patas, pero anda. Hablar apenas lo consigue en una jerga comparable a la hablada por Salvatore, personaje de Humberto Eco en El nombre del arroz. Y sin embargo, qué logro de la revolución castrocomunista, reiteran sin fatigas los viejos admiradores en el exterior de la revolución. ¿Mediante qué recursos conseguir este portento en todas partes? Simultáneamente a la política de represalia de que fueron objeto los jóvenes, considerados aquí como categoría social desde los comienzos mismos de la implantación castrocomunista, se impuso una política de captación, pioneros, jóvenes rebeldes primero, luego comunistas, y de adoctrinamiento mediante el proceso de escolarización. La llamada vinculación de los estudios escolásticos o académicos al trabajo agrícola compulsivo y constante daría paso, ya para 1972, a la permanencia de dicha vinculación con el establecimiento de la escuela en el campo. Para estas fechas preocupaba seriamente a los gobernantes el número de jóvenes de ambos sexos que ni estudiaban ni trabajaban, y al igual que antes el régimen dispusiera paralelamente la regimentación de la abierta represalia con la persuasión por otros medios, impuso ahora como única alternativa para estudiar las escuelas en el campo, donde se cumplía media jornada de estudio y media jornada de trabajo. El propio Fidel Castro, único facultado para ofrecer semejantes cifras, declaraba en un discurso a la juventud comunista en 1972 que de alrededor de 1 millón de jóvenes existentes en el país, 750.000 ni estudiaban ni trabajaban. Y adelantaba que a ese ritmo de crecimiento poblacional, para 1980, los comprendidos entre 2 y 18 años llegarían a ser más de 1,5 millones y habría otros 2,5 millones de menos de 12 años. Por tanto, entre los 12 y hasta la edad de 25 habrá una masa de unos 5 millones incontrolables. Con este resumen,
Disponemos, a la vez que de una tabla estadístico-ideológica de la cuestión, de una panorámica comprensiva de lo que daría lugar en 1980, precisamente, inevitablemente a la explosión político-social conocida en general como el Mariel, fenómeno que en realidad comprende un número de distintos componentes, manifiestos y contenidos volcados en un hecho particular, el éxodo masivo ocurrido ese año. Es inevitable preguntarse ¿qué fueron y qué representaron en la práctica esos años para la generación de niños y jóvenes venidos al mundo con posterioridad a la llamada revolución? ¿De qué manera afectó su formación intelectual y psíquica ese experimento educativo en el que eran forzosamente involucrados y comprendió los años preciosos de la etapa de desarrollo y crecimiento? No podríamos dejar de lado, al referirnos a la cuestión, el papel jugado por los medios de difusión y propaganda, todos en poder del Estado y absolutamente controlados por este desde el año 59, destacadamente el cine, la televisión y la prensa plana. Todos exaltaban las venturas y ventajas de la escuela asentada de una vez en el campo, las cuales debían constituir la nueva casa, el nuevo hogar de la juventud. Y en verdad no era otra cosa a la que propendía el proyecto oficial, alejar cuanto fuera posible de sus familias a los estudiantes. Una vez en funcionamiento, estos nuevos centros escolares, el contacto regular entre el hogar y los becados, las visitas de estos a sus familias, se dificultaron en parte a causa de las distancias que mediaban entre las escuelas y los centros urbanos, bien por falta de combustible a la hora de los desplazamientos o por la precariedad de los caminos que conducían a las escuelas, con lo que éstas cumplían de modo efectivo con separar de la influencia de los padres, abuelos y otros familiares a los escolares, con lo que se cumplían los objetivos de aflojar, cuando no desatar, los lazos de familia e impedir efectivamente la transmisión de valores, historias, en fin, la vasta tradición que constituía el tejido de la nación sin la intervención oficial. La falta de principios reguladores que no fueran los políticos, las transformaciones y apetitos naturales de la edad adolescente con sus cambios hormonales y las exigencias del cuerpo para satisfacer dichos impulsos facilitaban las relaciones intergeneracionales de índole sexual entre estudiantes y, lo más grave, entre estos y muchos educadores. La práctica de aborto se convirtió en algo natural con sus consiguientes secuelas para las muchachas. Las quejas de los padres y sus denuncias ocasionalmente conseguían la expulsión de algún que otro educador o director, pero en última instancia se ocultaban y escamoteaban al público en general, y dicho arreglo servía de encubrimiento al tremendo fracaso que marcaría en el plano humano el experimento educativo formativo. Además, no bien sepultado el asunto, era superado de inmediato por otro cualquiera, suicidios, atropellos de cualquier naturaleza, etc., ninguno de los cuales se reportaba oficialmente. Por otra parte, las estructuras físicas mismas de las diferentes escuelas levantadas deprisa, con arreglo a un modelo de arquitectura prefabricado en el peor estilo estalinista, pronto evidenciaron fallas estructurales, grietas y filtraciones, además de problemas de obstrucciones en cañerías y numerosos otros por el estilo. Los problemas de alimentación que debían plantear estas multitudes hambrientas requeriría capítulo aparte y un tiempo del cual no dispongo. La precaria media jornada de enseñanza, alternada con la otra media de actividad laboral en la agricultura, no producía, a fin de cuentas, buenos resultados de producción ni tampoco académicos. No obstante, las cifras y las declaraciones oficiales, prontamente aceptadas por la UNESCO y otras instituciones alrededor del mundo, las daban como modélicas. Tampoco podría hablar aquí, si bien es impensable que éstas pasen sin la mera mención de su existencia en el contexto de mi presentación, de las llamadas escuelas vocacionales. Estas exigirían capítulo aparte para un tratamiento medianamente comprensivo de su concepción y papel dentro del marco de la llamada nueva escuela. Resulta notable
que a pesar de haber impuesto para estas fechas un sistema totalitario sobre la sangre de una gran parte del pueblo cubano, en particular de muchos que eran jóvenes y adolescentes al triunfo revolucionario, en 1970 el régimen de Castro no hubiera derrotado aún de manera absoluta la resistencia de la nueva generación. Castro lo admitía indirectamente, cual si se tratara de un mero obstáculo en la construcción del comunismo, y entre tanto continuaba afinando los mecanismos represivos educativos que hicieran posible la implantación indiscutida del más abyecto totalitarismo. El propio régimen llamó a este proyecto perfeccionamiento del sistema educativo. Al margen aparentemente de dicho plan general, en 1968 habían sido creadas las llamadas columnas juveniles del centenario, equivalente en gran medida del servicio militar obligatorio, pero impedidas de portar armas, y claramente herederas de las fatídicas unidades de ayuda a la producción UMAPS. Depósitos de jóvenes considerados altamente descarriados o rebeldes por el sistema, que por esta misma causa los consideraba inaceptables como integrantes de las filas del servicio militar obligatorio, ya plenamente establecido, y asimismo de la educación regular en general. La situación respecto a los jóvenes de todas las extracciones y procedencias solo iría agravándose, y si bien la resistencia abierta del pueblo había sido derrotada y efectivamente eliminada, la resistencia pacífica amenazaba al régimen. Los jóvenes jugaban pues un papel extraordinario en este enfrentamiento, sobre todo dado su número y la naturaleza anárquica del mismo. A las automutilaciones, tanto en el servicio militar obligatorio como particularmente en las tristemente recordadas columnas juveniles del centenario, y a los suicidios que también tenían lugar dentro y fuera de estas instituciones, se sumaron pronto los asesinatos contra jóvenes desafiantes y en abierta rebeldía, hechos de los cuales nada se divulgaba en la prensa ni otros medios. En la Universidad de Oriente, según trascendió extraoficialmente, se produjeron en los años 70 arrestos de estudiantes insubordinados y la universidad fue temporalmente clausurada, hecho conocido. Un episodio en particular me viene a la memoria por haber sucedido muy próximo a mí, tanto en un sentido que pudiéramos llamar geográfico como por tratarse de alguien de mi generación. El asesinato de Agapito, cuyo nombre de pila era José Ramón Hiut Cruz. A este asesinato ocurrido a la luz del día y en plena vía pública en la ciudad de Camagüey, del que nunca se ofreció explicación satisfactoria alguna que no fuera aducir que cometía el imperdonable delito de escribir sobre las paredes de la ciudad su presunto nombre de combate, Agapito, en el cual parece que se encerraba un significado esotérico de origen presuntamente helénico, siguieron una serie de protestas, la principal de las cuales fue el intento de sus amigos y compañeros de arrebatar a la policía en el cementerio el cadáver para llevarlo en hombros hasta su tumba. Desempeño este que, según se comenta, acabó con un tiroteo y arrestos múltiples. Con posterioridad, las autoridades improvisaron una celebración por el 24 de febrero, aniversario que hasta entonces había sido sepultado absolutamente en el olvido, convocando para ello a los jóvenes de las secundarias en la ciudad de Camagüey y del Instituto de Segunda Enseñanza, el actual preuniversitario. A pesar de la vigilancia y de la represión en varios puntos de la marcha estudiantil a la que yo estuve, se produjeron alteraciones y gritos contrarios al régimen. Las páginas del diario local y provincial Adelante ocultaron absolutamente la ocurrencia de tales incidentes y predicaron a los cuatro vientos la devoción de la juventud camagüeyana por el 24 de febrero y la revolución comunista, como si no se tratara de antípodas irreconciliables. Con posterioridad a la muerte de Agapito, 75 estudiantes fueron arrestados, según se dijo, por confrontar a la policía, y la Universidad de Camagüey fue temporalmente clausurada. Huelgas de manos, caídas, etcétera, sabotajes como el ocurrido en abril del 71, también en Camagüey, causaron severos estragos a una planta generadora de electricidad. Carteles y letreros antigubernamentales continuaron apareciendo en todo el país, incluida la Universidad de La Habana en 1971.
Las prisiones del país también fueron abarrotándose de jóvenes reacios a dejarse maniatar dócilmente. Voy a saltarme un par de páginas. Los jóvenes de hoy han alcanzado por fin, según parece, más generalmente una claridad de mira francamente desconcertante, quizás si gracias a alguna cualidad del espíritu humano inmortal que nada ni nadie podría cegar definitivamente. En ellos, los que residen en Cuba y los que han logrado desasirse de las ataduras ideológicas y efectivas del sistema, radica preferentemente el asiento para el rescate de la nación cubana. Rescate que, si bien comienza por ser libre, resulta inseparable del reaprendizaje de una memoria plural que la acompaña desde la fundación del país. En ellos y a través suyo se prepara el renacimiento de nuestra nación y de nuestra sociedad. Son ellos igualmente, unos de manera consciente y otros de manera que llamaré intuitiva, los herederos de aquellos hombres y mujeres del 68 y del 95. Ellos acarrean la semilla que sembraron antes, incluso antes de aparecer en escena nuestro José Martí, hombres como el padre Caballero y el presbítero Félix Varela. De la tierra arrasada por el comunismo y por debajo de las cenizas regadas por sus fanáticos, nacerán, sin que nos quepan dudas, las nuevas simientes que engrandecerán con sus futuras acciones nuestra historia y nuestra cultura. Muchas gracias.